Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy es nuestra tercera clase. Hoy es sábado. Estamos llevando la materia de Ciencia de la Computación. Estamos desarrollando el tema correspondiente a la unidad número 3, que es sobre razonamiento, pensamiento algorítmico y metodología para la solución de problemas. Los objetivos para esta clase son los siguientes: evaluar los contenidos de la unidad 1 y 2 correspondiente al primer parcial. Luego, después de evaluar los contenidos, vamos a desarrollar el pensamiento algorítmico con los recursos de aprendizaje de la hora del código. Luego, conoceremos los conceptos y términos relacionados con la programación de computadora. Posteriormente, diseñaremos, eso vamos a hacer, diseñar, dice, ¿no? Algoritmos utilizando, dicen, diagramas de flujo. Entonces diseñaremos algoritmos utilizando diagramas de flujo. Y obviamente también vamos a empezar ya a codificar estos diagramas de flujo utilizando el lenguaje Python. Así que, jóvenes, compartiré los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Bien. Ahora, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar nuestro primer parcial. Entonces, para dar nuestro primer parcial teórico, debemos hacer lo siguiente, ¿sí? Debemos ingresar a la plataforma virtual. Un ratito, por favor, voy a ir para atrás. Debemos ingresar a la plataforma virtual y en la parte inferior dice actividades de aprendizaje. Ingresamos a actividades de aprendizaje y me debería mostrar así. Luego voy bajando y me voy a encontrar con un título que dice parciales y proyecto final. En parciales, proyecto final están todas las evaluaciones, así que voy a habilitar en este momento ya el examen teórico, pues no estaba habilitado. El práctico también simplemente tengo que habilitarle y no es más, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a dar el examen teórico? Van a abrirlo en una nueva pestaña y luego van a hacer lo siguiente. Dice así en las instrucciones, por favor. Así que siempre lo leo para que no haya ningún tipo de... para que haga muy bien su examen, ¿sí? Dice, instrucciones del primer parcial, dice. En las preguntas de complementación debe escribir una palabra clave, sin espacios y respetando la ortografía de la palabra, a no ser que se afirme lo contrario. Entonces siempre va a haber algún lugar donde le diga escriba una palabra y usted va a escribir solamente una palabra, nada más, no dos palabras. No debe colocarle espacio y en lo posible tiene que escribirlo bien, porque la computadora ya sabe que una E mayúscula, una E minúscula, una I con tilde, ¿no? Un espacio, un punto, punto y coma, son signos distintos, aunque para nosotros parezca lo mismo. Dice así: en las preguntas de selección múltiple debe elegir una o más preguntas. Dice, una o más respuestas debería ser, ¿no? Ahorita lo arreglamos, según vea conveniente. En el examen, dice, el examen está constituido de 20 preguntas sobre 100 puntos y el tiempo de duración del examen es de 30 minutos. Pero el sistema le va a esperar 5 minutos para que se envíe automáticamente. Entonces, después de que completa los 30 minutos, él espera 5 minutos. Dice, haga clic en previsualizar cuestionario ahora para iniciar el examen teórico. Entonces deberíamos hacer clic en este botón. Mire, usted va a hacer clic en este botón. Luego, una vez que ve esta ventana, le dice que en total son 35 minutos que va a durar el examen, pero es 30. Acuérdese, 5 es el tiempo de espera. Le da comenzar intento y él empieza a mostrarle las preguntas. Entonces, jóvenes, eso sería el examen teórico. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes?
¿Dónde se entraba? Disculpe, no lo escuché bien. ¿Actividades de aprendizaje? Ahora, jóvenes, vamos a continuar con el avance de la materia. Recordarles que en la anterior clase hemos hecho una práctica relacionada con el desarrollo desarrollo del pensamiento algorítmico utilizando los recursos de la hora del código. Es un conjunto de juegos, ¿sí?, de actividades que me ayudan a aprender conceptos de la programación y también nos enseña estrategias para poder programar basado en bloques y con juegos bastante interactivos. Seguramente ustedes también lo han hecho. Había sugerido que me hagan hasta lo que era aprender Python silenciosamente. ¿Se acuerdan? Así que hoy necesitamos de ese aprendizaje. Pero para poder continuar también con esto, debo decirle lo siguiente, jóvenes. Esta imagen no sé si será cierto o es algo ilustrativo simplemente, pero según lo que le puedo comentar es lo siguiente, que sí es cierto, dice, ¿no? El primer lenguaje de programación fue introducido, dice, en 1956 y los programadores, dicen, ¿no?, antes del 1956 programaban con puros ceros y unos, jóvenes. 0 y 1. O sea, su teclado, si existía en ese entonces el teclado, solamente tenía 0 y 1 y espacio y enter. Nada más. O sea, era 0 y 1, 1, 0, 1, 0, 0 y 1, 1, 0, daba espacio y pulsaba enter si era necesario. Bueno, esta imagen me gustó, pero está bastante bien, bien ilustrativo para lo que tenemos que aprender. Ahora dice guía de consulta del libro de diseño de algoritmos y su codificación en lenguaje C, que está escrito por dos autoras, damas, que son una Corona y la otra es Ancona. Entonces, está el material para poder ir revisándolo. La pregunta que le quiero hacer ahora, la anterior clase, ¿revisamos este material? ¿Sí o no? Preguntó, ¿qué me dicen? Por mi La parte, pantalla. no. ¿No revisamos el material de Corona Ingeniero, la y pantalla que Ancona? me está compartiendo ¿No? no la veo. Ya. Muy bien. Entonces, como no revisamos, ahorita mismo le voy a pasar el enlace para que lo descargue porque necesito que usted le dé una miradita, un surface, le haga una exploración, los contenidos y luego empezamos a trabajar. Así que, listo, ya le paso allí y no es más. Entonces, ahora voy a abrir el libro. Yo voy a abrir el libro para explicarle. Ingeniero, la pantalla me está compartiendo. No estoy compartiendo la pantalla. Ya, va a disculpar. No, no lo veo. Ya, siempre me van a hacer recuerdo, por favor, porque yo siempre trabajo con la pantalla compartida. Así que si en algún momento no lo ve la pantalla, usted ya tiene que alarmarse, desesperarse. Tiene que saber de que no está bien el asunto, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde está el libro? Está aquí el libro. Está en la bibliografía también de la materia, por si acaso está ya en la bibliografía de la materia. Lo que sí les sugiero es revisar que dice la representación de la información, joven. Para el examen práctico más que todo, creo que va a ser muy acorde. ¿Sí? Mira aquí tema, representación de la información. Por eso que todo el material que tenemos ya preparado, jóvenes, ya está listo para que usted pueda aprender. Y justamente todo esto es lo que vamos a hablar ahorita también, ¿sí? De la representación de la información y todo, ¿sí? Esto de aquí. Un ratito voy a revisar un poquito algunos detallitos. Entrada, datos, dice, ¿no? Análisis, datos. Uh-huh. Ya. Ya. Muy bien, entonces voy a cerrar esto un ratito. Voy a cambiar la numeración, ¿ya? Creo que este debería ser el número, llamémosle. Es que si este se me convierte, ya, si este le llamo 20, este 20, el otro sería 21, ¿no?
Este tendría que ser 19 en todo caso. Por el momento, para mantener la secuencia. O si no, venir por aquí, ejemplo, diagrama de flujo. No, está bien. Entonces voy a abrir el libro ahora. Voy a abrir el libro. Y este libro dice lo siguiente, jóvenes. Es un libro muy interesante, jóvenes, escrito por María Adriana Corona Nakamura y María de los Ángeles Ancona Valdés. Este libro va a ser el libro guía para la parte teórica. Así que nos vamos a dar unos minutos para que usted lo pueda leer rápidamente y podamos aprovechar lo máximo la explicación. Entonces, desde la página número 16, va a revisar todo este material que está bastante interesante porque habla de las definiciones de algoritmo, definición de programación, definición de programa de computadora, diagrama de flujo, pseudocódigo, los tipos de datos más comunes. Así que tenemos identificadores y vamos a ir hasta la página número incremento, ¿no? Ya. Hasta la página 28. Entonces, 28. Así que desde ahí vamos a empezar a revisar de la página 16 al 28. Así que vamos así, ¿no? Aquí, ¿no? Vamos colocando aquí, ¿no? Revisar, dice, ¿no? O leer, consultar también, ¿no? Consultar desde la página 16 al 28. Eso es lo que tenemos que hacer con este material. Entonces ya se lo he pasado. ¿Cuántos minutos cree que le tomaría hacer eso? Consultar desde la página inicial 28, ¿no? 28, nada más. ¿Cuántos minutos cree que requiere, jóvenes, para esa actividad? Continuando con el avance de la materia, jóvenes, y revisando el libro de diseño de algoritmos de Corona y Ancona, podemos ver en el capítulo número 1, que dice concepto básico, ¿qué es lo que vamos a aprender? Dice, ¿no? Vamos a aprender a identificar, describir y diferenciar los conceptos básicos de la programación, así como comprender la importancia de las etapas para la elaboración de programas. Entonces comprenderemos los conceptos básicos y también vamos a saber cuáles son los pasos que debo seguir para hacer un programa de computadora. Por lo tanto, tal vez uno de los conceptos iniciales que debemos tener bien en cuenta es lo que es un lenguaje de programación. Y cuando hablamos de un lenguaje de programación estamos hablando de un lenguaje que nos permite combinar símbolos y reglas para poder escribir programas de computadoras, ¿sí? Y que la computadora lo pueda ejecutar, lo pueda realizar. Entonces, existen diferentes tipos de lenguajes de computadora, entre ellos están los lenguajes de máquina, los lenguajes de bajo nivel y los lenguajes de alto nivel. Cuando hablamos del lenguaje máquina, estamos hablando de un lenguaje que está constituido por puros ceros y unos. Eso se hacía antes del año 1956. Luego empezó a crearse un lenguaje llamado ya de alto nivel, donde estábamos trabajando ya con instrucciones mnemónicos, y obviamente estas instrucciones eran mucho más fácil de poder programar. Actualmente nosotros utilizamos los lenguajes de alto nivel. De hecho, nosotros vamos a ocupar un lenguaje de alto nivel y ese lenguaje de alto nivel se llama Python, ¿sí? Entonces, eso vamos a hacer. Sigamos. Entonces, pero con ese concepto no basta. Necesitamos saber otro concepto más de lo que es un algoritmo. Cuando hablamos de un algoritmo, estamos hablando de un conjunto de pasos que debemos seguir, jóvenes, para poder realizar una tarea o resolver tal vez un programa, pero utilizando la lógica, la secuencia lógica. Los algoritmos, jóvenes, tienen ciertas características. Uno, que son finitos.
precisos y definidos y general. Entonces, cuando hablamos de finito, decimos de que el algoritmo tiene una cantidad bien definida de instrucciones. Cuando hablamos de preciso, significa que hay un orden entre una instrucción y otra. Cuando hablamos de definido, significa de que el algoritmo realiza una cosa, pero de forma bien concreta. No es que cuando usted mete unos datos, saca un resultado, vuelve a meter los mismos datos, saca otro resultado. Y general, que el algoritmo siempre va a tolerar a cambios que se puedan presentar en la definición del problema. O sea, puede ser que se varíen las entradas, puede ser también que se acomoden algunas partes, digamos, ¿no?, del algoritmo, como por ejemplo la validación de números. Nosotros vamos a encontrar en la vida real dos tipos de algoritmos. Uno de ellos son los algoritmos computacionales y el otro los algoritmos no computacionales. Los algoritmos computacionales, como su nombre ya lo dice, son instrucciones que las computadoras ejecutan. Los algoritmos no computacionales lo ejecutan las personas, como por ejemplo cambiar un neumático, normalmente lo hace una persona. Preparar huevos a la mexicana lo hace una persona. Calcular el área de un triángulo también lo hace una persona, aunque también podemos sistematizar. Entonces aquí viene un detalle. Hay algoritmos no computacionales que lo hace el hombre, que se pueden sistematizar y se convertirían en algoritmos computacionales. Entonces, un algoritmo joven sigue una secuencia de pasos, como el caso del ejemplo del algoritmo para cambiar neumático. Mire, va a tener un inicio, tiene un segundo paso que es bajar las herramientas y el neumático, la llanta de neumático, llanta de repuesto, aflojar los vidrios del neumático pinchado, acomodar el gato, levantar el automóvil, quitar los vidrios, dice quitar el neumático desinflado, colocar el neumático de repuesto, fijar los vidrios del neumático de repuesto, bajar el automóvil, apretar de forma definitiva los vidrios del neumático de repuesto, y obviamente sigue una siguiente página donde dice de que luego quitamos el gato, guardamos el neumático desinflado y finaliza el programa. Como pueden ver, este es un algoritmo no computacional y es realizado por las personas. Y así existen varios algoritmos realizados por personas. Bien, sigamos. Ahora vamos a hablar de lo que es la definición de programa de computadora. Cuando hablamos de programa de computadora, también estamos hablando de algoritmos, ¿sí? Nada más que en este caso vamos a hablar de tres conceptos. Uno de ellos dice que un algoritmo es un algoritmo ¿qué es un programa de computadora? Es un algoritmo desarrollado en un determinado lenguaje de programación para ser utilizado por la computadora. Entonces, es un algoritmo que ya ha sido programado, que ya ha sido codificado y la computadora lo ejecuta. La otra dice, secuencia de instrucciones mediante las cuales se ejecutan diferentes acciones de acuerdo con los datos que se desee procesar en la computadora. Entonces ya son instrucciones que ya están escritas y que la computadora procesa de acuerdo a los datos que nosotros le entreguemos. Y la otra dice, expresión de un algoritmo en un lenguaje preciso que puede llegar a entender la máquina. Entonces dice, no, es un algoritmo implementado ya en un lenguaje de programación y que la computadora lo pueda comprender o ejecutar. Entonces, un programa de computadora es un algoritmo codificado que la computadora ejecuta. Y aquí hay algo interesante que dice, mire, no todo algoritmo puede ser programa de computadora. Es cierto, o sea, no todos los algoritmos jóvenes pueden sistematizarse, no todos. Hay algoritmos que no se podrán sistematizar, ya sea por falta de tecnología o porque solamente el ser humano lo puede realizar. La creación de programas de computadora sigue los siguientes pasos, así que vamos a ir con esos pasos. Definición de problema, dice primero. Aquí lo que hacemos la definición de problema, en primer lugar, es enunciar el problema y obviamente poder también comprenderlo. ¿Estamos de acuerdo?
Luego viene el análisis del problema y en esta parte nosotros, una vez comprendido el problema, empezamos a buscar los modelos matemáticos, lógicos o la estrategia que vamos a utilizar para solucionarlo. Por eso dice aquí los métodos y fórmulas que se necesitan para procesar los datos y producir la salida. Luego, jóvenes, tenemos el diseño y técnicas para la formulación de un algoritmo. Y en esta parte, jóvenes, utilizamos dos técnicas. Una de ellas se llama diagrama de flujo y la otra se llama pseudocódigo. La que nosotros vamos a ocupar en esta clase se llama diagrama de flujo, que es una representación gráfica de un algoritmo y obviamente que contiene un conjunto de componentes léxicos o semánticos para poder dibujar un algoritmo. Entonces, un algoritmo tiene también ciertas características y entre las características que tiene, un diagrama de flujo tiene características y entre las características que tiene dice que todo diagrama tiene un inicio y un fin, no se especifica la declaración de variables, debe usar solamente líneas de flujo horizontal y vertical, se debe evitar el cruce entre líneas y conectores y se debe usar conectores solo cuando sea necesario, se deben quedar líneas de flujo, no deben quedar líneas de flujo sin conectar y otro dice se deben trazar los símbolos de manera que se puedan leer de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Bueno, como puede ver, jóvenes, que también dice que los algoritmos deben evitar utilizar lenguajes de palabras de los lenguajes de programación. Seguimos. Aquí tenemos ahora los componentes léxicos o símbolos utilizados para diseñar diagrama de flujo. Entonces, uno de ellos es este de aquí, el que estoy ticando, que sirve para indicar el inicio y el final de un programa. Y luego viene este otro que sirve para poder leer datos del teclado hacia la computadora. El siguiente es para poder representar, digamos, ¿no?, un momento de decisión para la computadora, donde se comparan dos o más valores. Luego viene este otro símbolo que significa el proceso, cuando hace cálculo, lectura de archivos, ¿no?, guardado de archivos y otros. Posteriormente tenemos estas líneas, que es el flujo o dirección de ejecución o sentido de ejecución del algoritmo. Luego tenemos este otro que me permite especificar una estructura repetitiva para decirle de que cierto conjunto de instrucciones se van a repetir. Acuérdese que en la hora del código se ha podido visualizar algunas estructuras de repetición que decían, ¿no?, repetir 5 veces, repetir 4 veces. Esta es la misma estructura. Y luego tenemos esta otra estructura que se utiliza para la salida o la impresión de datos. Posteriormente tenemos este otro conector que es un redondito, que es un conector de página o de un lugar a otro en caso que la hoja sea bien grande. Entonces, jóvenes, decirles de que también el pseudocódigo es muy utilizado en el diseño de algoritmos. La verdad, todavía más me gusta utilizar pseudocódigo porque se lo puede realizar sin mucho problema, ¿no? Pero los diagramas de flujo se han convertido en una herramienta también muy utilizada, aunque cuando el programa es muy grande, jóvenes, ya se hace muy engorroso, especialmente cuando tengo que borrar y modificar. Entonces, ¿qué es un pseudocódigo? Un pseudocódigo es la combinación, dice, del lenguaje natural con un lenguaje, digamos, abreviado sobre la ejecución del programa. También utiliza algunas líneas de secuencia que indican, digamos, cuál es el sentido de ejecución del programa. Después de haber dibujado el algoritmo con diagrama de flujo, entonces viene la parte de codificación, donde nosotros elegimos un lenguaje de programación. Elegimos un lenguaje de programación para poder escribir el algoritmo. Entonces, la etapa de codificación, jóvenes, consiste en transcribir el algoritmo
utilizando un lenguaje de computadora, un lenguaje de programación. Y bien, un lenguaje, por ejemplo, podría ser el lenguaje C, el lenguaje Python, el lenguaje, por ejemplo, BASIC o cualquier otro. Ahora, jóvenes, hablaremos de lo que es la prueba y la depuración. Todo algoritmo, jóvenes, no siempre sale bien a la primera. Por lo tanto, todo algoritmo, después de codificarlo, necesita que se pueda probar, que se pueda ver si está produciendo los resultados que se esperaba. Entonces, la prueba y la depuración consiste en poder verificar si el algoritmo está haciendo lo que tiene que hacer. Y obviamente, y si fuera así, entonces se valida el algoritmo como correcto, caso contrario se corrige. Entonces dice así, existen dos tipos de pruebas, de sintaxis y de lógica. Las pruebas de sintaxis, dice, se realizan cuando usted ejecuta el programa y el mismo compilador o el traductor, ¿sí? El compilador o el intérprete es el que realiza la verificación si usted ha escrito correctamente. Y va a ver que si usted escribe de forma inapropiada una sentencia del lenguaje, no corre, no funciona, le da un error, por más que se haya equivocado en una letrita. Y las pruebas lógicas tratan de poder verificar si está siguiendo los pasos que ha definido el programador o está realizando una tarea distinta, o se está ejecutando o está procesando los datos de forma distinta. La documentación. La documentación, jóvenes, trata de poder colocar ciertos mensajes en la codificación del programa, ya sea dentro de un archivo, dentro del archivo donde está el programa o en otro archivo. Por eso decimos que la codificación puede ser interna o externa. Interna cuando se escribe dentro del mismo archivo y externa cuando se utiliza otro archivo externo. Entonces, cuando es interna lo coloco en la cabecera, lo coloco al inicio de los procedimientos y funciones y también lo coloco antes o después de las líneas de codificación. Externa, jóvenes, puede ser un archivo físico o digital y generalmente existen tres. Uno que es para el usuario final, el otro es para el administrador del sistema y el otro es para el desarrollador. Mantenimiento, jóvenes. ¿Qué hacemos en mantenimiento? En mantenimiento lo que hacemos es garantizar el funcionamiento del programa de computadora a largo plazo. Y obviamente el mantenimiento se debe a muchos motivos. Un motivo puede ser de que hay un cambio de requerimiento, que las cosas ya no se hagan de la misma manera, sino de otra manera. Entonces hay que hacer un mantenimiento. Otro puede ser de que de pronto se utilice un nuevo sistema operativo y obviamente hay que modificar para que se ajuste a los nuevos, a los nuevos recursos que implementa el nuevo sistema operativo. Ahora vamos a datos y operaciones básicas. Pero en esta parte quisiera preguntarles, jóvenes, ¿qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen antes de continuar sobre la primera parte? ¿Escuchó? ¿Está claro, jóvenes, lo que se le ha explicado? Sí, ingeniero. No de jóvenes, en vista que no hay dudas. Ahora vamos a ver sobre los datos y las operaciones básicas. ¿Qué dice el libro? Dice que ahora dice el estudiante va a ser capaz de identificar y utilizar los diferentes elementos que integran un programa. Identificadores, constantes, variables, tipos de datos, operadores, expresiones, comentarios y palabras reservadas. Entonces vamos a continuar rápidamente. Y lo primero que nos encontramos es con un concepto que dice identificador. ¿Qué es un identificador? Cuando hablamos de un identificador, jóvenes, hablamos de un conjunto de letras, de caracteres que también tiene números y guión bajo y que me permite representar textualmente un componente del programa, un elemento del programa. Y obviamente este elemento del programa pueden tener diferentes tipos de características, ¿no? Tales como, por ejemplo, puede ser una variable,
una constante, un tipo de dato, un nombre de función, un nombre de procedimiento y cualquier otra cosa, una palabra reservada, entonces un identificador. Seguimos. Ahora, aquí abajo tenemos ejemplos de identificadores. Por ejemplo, el identificador total alumnos. Mire, otro identificador, área círculo. Otro, número positivo. Otro, por ejemplo, la palabra número. Year 2008. Base 1. Función, división. Pero también existen identificadores que no son válidos, que son incorrectos porque están rompiendo con la regla. Entonces los identificadores tienen una regla para poder escribirse. Luego vienen los tipos de datos. Debe saberse, jóvenes, que dentro de la computadora se manipulan tipos de datos. Lo cierto, cuando yo escribo mi edad es un tipo número. Cuando escribo mi nombre es tipo string o cadena. Cuando me dicen que dé, digamos, ¿no?, una letra, eso es un char. Estamos de acuerdo, un símbolo, nada más. Seguimos. Y más abajo tenemos una tabla de los diferentes tipos de datos. Entre estos tipos de datos tenemos el tipo de datos entero o int, flotante o float, y de doble precisión, flotante doble precisión o W, y una letrita, un carácter, y también tenemos tipo void, que es una definición, digamos, ¿no?, vacía del retorno de un procedimiento o vacío respecto a la recepción de parámetros. Cada tipo de datos, jóvenes, utiliza cierta cantidad de bytes para su definición. En el caso del tipo int o entero utiliza 2 bytes. El float utiliza 4 bytes. El doble o W utiliza 8 bytes. Entonces, si quiero saber cuántos bits tiene, tendría que decir 2 por 8, 16 bits. 4 por 8, 32 bits. Y así yo tendría que multiplicar, digamos, ¿no?, y saber que por aquí tengo 64 bits y así sucesivamente. Pero, también debo saber lo siguiente, que con 8 bits, ¿sí?, en este caso con 16 bits, puedo representar desde menos 32.000 hasta 32.767. Es el rango máximo que podría representar con 2 bytes, que serían 16 bits. Y así fíjese que puedo representar cierta cantidad de números. Por lo tanto, si yo no defino correctamente el tipo de dato, hago que mi programa no calcule correctamente. Entre los tipos de datos numéricos más comunes, más utilizados, tenemos dos, ¿sí? Dos. Uno, los tipos de datos enteros, que no tienen decimales, y los tipos de datos que tienen decimales o coma flotante. Entonces, los enteros generalmente los llaman int, ¿sí? A ver, por aquí vamos. Int, short int, insigne y otro es long. Y cuando son reales o con coma, float o W, ¿sí? Bien. Pero existe otro tipo de datos también que se llama datos lógicos o booleanos. Y obviamente en este tipo de datos lógicos booleanos solamente podemos definir dos valores, o verdadero o falso. Obviamente en los lenguajes de programación se utiliza true o false. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente están escritos en inglés. Por ejemplo, dice aquí que el lenguaje C++ utiliza bool, dice. Bien. El otro tipo de dato es carácter. Carácter significa una letra, un símbolo, ¿sí? Un símbolo. Y para ello solamente necesita 8 bits. Acuérdese, para representar un carácter, 8 bits, o lo que sería un byte. Acuérdese que le decía que con 8 bitsitos yo represento un carácter cualquiera, que puede ser una C, una U, una D, un número cualquiera con 8 bitsitos, que es un byte. Ahora continuamos. El tipo carácter también se le conoce con el nombre de char, así, char.
Y cuando son varios caracteres, que yo uno varios caracteres, como vamos a hacerlo también, se llaman cadena o string. Así se le llama, ¿sí? Cadena o string. Entonces, jóvenes, ahora hablaremos de los tipos void. Los tipos void dice que son datos vacíos o sin valor. Por ejemplo, la función my, digamos, no regresa ningún valor. Por eso se dice void main, dice, ¿no? Y nosotros vamos a ocupar también tipo void, por ejemplo, para decirle que no estamos enviando ningún parámetro. Ahora vamos a hablar de las variables. Cuando hablamos de variables, jóvenes, estamos hablando de un identificador que tiene la capacidad de poder guardar datos, almacenar datos y poder modificarse las veces que quiera. Entonces, hay variables tipo entero, reales, caracteres y cadenas, dice, ¿no? Y también booleanas, por si acaso, también booleanas. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero guardar, puedo definir una variable de cualquiera de estos tipos. Entonces, las variables son identificadores que guardan datos y que también pueden modificarse esos datos durante la ejecución del programa. La declaración de una variable consiste, jóvenes, en relacionar el identificador del programa, el identificador con un tipo de datos, ¿sí? Con un tipo de datos. Entonces aquí podemos ver ese detalle en este lugar. Mire, tipo de dato, el identificador de la variable, por ejemplo, entero, de tipo entero, ¿quién es? Es I, J y K, dice. De tipo real, ¿quién es? Dice, ¿no? SI, dice. Y así, por ejemplo, aquí tenemos tipo float, ¿quién es? SI, dice. Entonces, ahora vamos a ver lo que sería la característica de la variable. Las variables, jóvenes, pueden ser de tipo global si es que está definida al inicio del programa. Como también puede ser de tipo local cuando está dentro de un procedimiento. La reserva de memoria, jóvenes, trata de que cuando nosotros definimos una variable, ya se reserva un espacio de memoria porque ya estamos indicando de qué tamaño de espacio necesita. Entonces dice, cuando declaramos una variable, le estamos diciendo al compilador que debe reservar espacio de memoria. Que a cada espacio de memoria le asigne un nombre y un número determinado en byte, dependiendo del tipo de dato asignado. También se le dice qué tipo de dato puede almacenar. ¿Ve? Bien, y ahora, jóvenes, pasamos a un concepto llamado constante. Una constante también es un identificador, con la única diferencia que la constante, que una vez usted le asigna un valor a la constante, ese valor no cambia durante la ejecución del programa. Por ejemplo, muy bien, podemos ocupar constante para definir el valor de la gravedad, que es una constante, el valor de pi. Y así podemos definir constante, por ejemplo, para muchos datos que no van a cambiar, no se van a modificar durante la ejecución de todo el programa. Y bueno, las constantes también son de diferentes tipos, jóvenes. Y con eso, jóvenes, creo que ya hemos concluido lo que teníamos que ver, ¿sí? Y hemos llegado hasta las constantes. A ver, vamos a ver. Tenemos que bajar un poquito más, van a disculpar. Seguimos, ¿no? Las constantes. Entonces las constantes son de diferentes tipos, dice. Bajamos un poquito y vamos donde dice operadores. Esa parte nos interesa, la parte de los operadores. Entonces, cuando yo tengo que realizar programas de computadora, dice así, tengo que utilizar operadores. Un operador dice que es un símbolo que permite relacionar los dos datos con una expresión y evaluar el resultado de la operación. Los programas de las computadoras se apoyan esencialmente en la realización de numerosas operaciones aritméticas, matemáticas de diferente complejidad. Entonces, entre los operadores más comunes tenemos los operadores aritméticos, relacionales, lógicos y de asignación. También hay de concatenación por si acaso.
Y entre ellos tenemos aquí, mire, tenemos aquí, tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, el residuo y la exponenciación o potencia. ¿Vamos a ocupar alguno de estos? Seguro que sí. Y bien, jóvenes, con esto simplemente decirles que dentro de la computadora vamos a tener algunas variables que nos permiten sumar, por eso se llaman sumadores, ¿no? Y otras que van a ir decrementando. Va a haber banderas que son variables de control dentro de los programas. Ahora solamente me toca responder alguna duda que tenga. Vamos. Viene la bibliografía, jóvenes. La bibliografía que tenemos. Ahí donde está la bibliografía. Viendo la bibliografía, tenemos un material que dice representación de la información. Entonces sugiero que lo revisen, que lo lean este material, que también les va a ayudar mucho a comprender cómo es que se realiza el mecanismo de procesamiento de la información. Tal como le había explicado anteriormente, los datos, existen datos de entrada, se realiza un proceso, a veces un almacenamiento temporal, y luego hay una salida. Y obviamente paso a paso le va indicando, digamos, sobre esos conceptos, las características del algoritmo. Mira lo que hemos visto hace ratito, pero este es otro material de apoyo, los tipos de datos que hemos visto ahorita. Por eso es que este es como un resumen de todo lo que hemos visto ahorita. Mire. Bien. Los diferentes tipos de operadores, aritméticos, relacionales, lógica, dice de caracteres, dice. Aquí lo llama distinto, pero bueno, no es cosa del otro mundo. Aquí tenemos también los diferentes tipos de operadores de relación, expresiones lógicas. Estoy avanzando simplemente, no estamos explicándolos, porque ustedes se van a dar un tiempito para leerlo, por favor. ¿Sí? Y luego tenemos los operadores de asignación y dice que ahora ya podemos empezar a programar, ya podemos empezar ya a comprender, digamos, ¿no?, lo que son los diagramas de flujo. Entonces, antes de continuar con los diagramas de flujo, abriré esta imagen para recordar algo que hemos hablado ya anteriormente. Dentro de los diagramas de flujo, voy a decirle con palabras más sencillas, esto nos permite representar el inicio y el final de un programa. Esto es para poder introducir datos en la computadora a través del teclado o el mouse. Este componente léxico para poder crear un punto de decisión o de control de flujo. Este otro para realizar procesos de cálculos, lectura de archivos. Es las líneas para definir la secuencia o la dirección de ejecución del programa. Este de aquí para poder especificar la repetición de un conjunto de instrucciones para mostrarle los resultados al usuario o la salida, y para poder conectar el diagrama de flujo con otra posición. Dicho eso, jóvenes, ahora vamos a continuar con nuestro primer ejemplo. Y abramos nuestro primer ejemplo y dice así: mostrar un mensaje en la pantalla. Mostrar un mensaje, dice, ¿no?, en la pantalla. Y voy a abrir nuestro primer ejemplo. ¿Cómo yo creo un diagrama de flujo para mostrar un mensaje en la pantalla o mostrar mensajes en la pantalla? Dice así el diagrama de flujo. Dice, diagrama de flujo para mostrar un mensaje en la pantalla del computador en varias líneas. ¿Cómo sería eso? Veámoslos. Mira, ahí está el diagrama. ¿Se puede apreciar de esa manera, jóvenes? ¿Aló? Pregunto, ¿se ve así tal como está o lo hago un poquito más grande? Pregunto. Un poco más grande. Ya,
pero están viendo el inicio y el final, ¿correcto? Sí. Ya, bien, entonces ahora, ¿está bien ese tamaño? ¿Aló? Está bien. Ya. Está bien, ingeniero. Ya, entonces aquí vemos lo siguiente, dice que el programa empieza y dice que va a mostrar un mensaje. Acuérdese que esto es la salida, esta gráfica es la salida. Dice así, estimados estudiantes, dice, luego viene y más abajo dice, de vuelta escribe y dice, reciban saludos cordiales. Y de vuelta viene más abajo y escribe también otro texto. Mire, dice, ¿no? Pero aquí dice que hay un conjunto de texto en el mismo objeto. ¿Será que se puede hacer así? También se puede hacer así. Dice, en esta clase aprenderemos a dibujar diagrama de flujo, que es una herramienta que nos ayuda a diseñar algoritmos que una vez codificados en un lenguaje de programación pueden ser ejecutados por una computadora y al final termina. Así que nuestro primer programa de computadora que vamos a hacer va a tratar de hacer esto. Pero ahora el asunto está lo siguiente. Tendríamos que instalar un programa ya no más de computadora en su computadora. Uno, ¿sí? Otro, tendríamos que utilizar un ID en la nube. Entonces permítame ahorita mismo pasarle un enlace para que ustedes descarguen el programa para que instale en su computadora y luego mientras tanto vamos practicando también en algún ID tal vez en la nube. ¿Estamos de acuerdo? Así que para poder descargar el lenguaje de programación que vamos a ocupar debemos ingresar a una página web. Abrimos entonces la página web y vamos a buscar el programa que nos va a permitir programar en nuestra computadora. Y ese programa se llama, ese sitio web se llama python.org, ¿sí? Python.org. Cuando entramos a python.org, cierran esta ventanita que les salga, ¿sí? Ciérrenlo. Y entonces yo voy a ver esto, ¿bien? Entonces hago clic y les comparto el enlace ya nomás para que descarguen python.python, ¿sí? Vamos, háganle un clic derecho y ábranlo en una nueva ventana, así como yo estoy haciendo. Ya todos están en Python, pero pregunto, ¿ya todo está en la ventana de Python? ¿Aló? ¿Ya todo está en la ventana de Python? Sí. Entonces, jóvenes, una vez que hemos entrado a esta ventana, en esta ventana yo puedo hacer varias cosas, ¿sí? Puedo inclusive, digamos, ¿no? Ir a un shell interactivo, dice, ¿no? Para escribir algunos comandos de Python, ¿sí? Puedo hacer eso. Pero a mí me interesa descargar el instalador. Así que voy donde dice Download. Y donde dice Download, vengo donde dice Python 3.11. Mire, y le van a hacer un clic en ese Python 3.11. Así que voy a copiar ese. Y vamos a decir que primero debe entrar aquí, luego se va a Download, así, luego se va a Windows, y en Windows dice Python 3. Tanto. Entonces eso es lo que debe hacer. Eso es para descargar Python. Ya está descargando Python, jóvenes. Entonces, jóvenes, ya le hemos pasado los pasos que tiene que seguir para instalar un programa. Primero, ¿qué tiene que hacer para instalar un programa? Repasando, tiene que hacer doble clic en el programa que ha descargado .exe. Luego, tiene que decirle ejecutar. Después de eso, tiene que activar el Add Python 3.11 to pad o 3.10 y le dice Customize Installation para que pueda configurarlo si hay algo que configurar. Luego donde dice Optional Feature
usted simplemente le dice Next, está activo todo, le dice Next y al decirle Next le va a activar esta ventana donde usted ya va a poder ya instalar directamente el programa. ¿Dónde se va a instalar el programa? En esta dirección que dice C User, Weimar Jiménez y todo lo demás. Entonces, de esa manera debería instalar su programa y debería mostrarle, debería usted buscar por aquí, una vez que termine la instalación, debería buscar un programa que diga así, IDLE Python, ¿sí? IDLE Python, así como esto aquí. Entonces debería buscar eso, IDLE Python, ¿sí? Así que eso más le capturaremos una vez que instale. Tiene que buscar IDLE Python. Un ratito. Entonces, en el buscador, un ratito, en el buscador usted escribe IDLE Python y hace clic en este de aquí. Guarda y coloquémosles número 10, le vamos a colocar por si falta, ya, listo, ahí. Entonces ya tendría el Python corriendo. Entonces le va a mostrar así. Mire, yo voy a ejecutar IDLE Python. IDLE Python. Mire, ejecuto. Y debería mostrarme así como ahorita va a ver. Así. ¿Sí? Y usted va a hacerle, lo va a maximizar, lo va a agrandar. Así lo va a agrandar. Y ahí me espera. Ahí me espera. A lo mucho puedo hacer 5 más 10, pulsa Enter, debería decirle 15. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera prueba que hacemos para verificar si es que está activo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido, jóvenes? ¿Ya lograron instalar? Vamos a programar. Entonces, jóvenes, ahora les voy a pasar los IDEs que podemos ocupar en la nube. Esto es sin instalar, yo puedo programar en Python. Pero obviamente siempre tiene sus restricciones, que a veces no lo puedo guardar y todos esos detalles, ¿no? Pero bueno, ¿cómo le ha ido con la instalación de Python? ¿Lograron instalar? ¿Lograron hacer correr? ¿Tienen esto? ¿Se puede ver esto? Ya hizo 5 más 10, 15. ¿Aló? ¿Cómo le fue, jóvenes? Henry. Sí, ingeniero, Ya, ya Genara, está. ¿cómo le fue? Genara. Sí, ingeniero. Pero Alex. no lo... Ya hizo correr Python, Genara. Lo hice correcto bien. ¿Sí o no? No, todavía. Ya, hágalo correr de una vez. ¿Qué dice Alex Rodríguez? Alex Rodríguez. No lo hice correr, pero tengo instalado Python 3.4. Ya, ¿No sirve o? Sirve. No hay Porque problema. tengo Python 3.4 y no Ya. 3.1. Muy bien, entonces hagamos correr Python. ¿Qué tiene que hacer? Escriba IDLE Python, así, IDLE Python, y debería mostrarle, así debería mostrarlo. ¿Listo? ¿Ya tiene eso? ¿Ya tiene eso? Sí, yo ya Sí. tengo. Ya. El siguiente paso, jóvenes, es hacer clic en File, en File, mire, File, y decirle New File. Es hacer clic en File y decirle New File. Así. Hace clic en File y hace clic en New File. Así.
es el siguiente paso. Luego le va a mostrar una ventana así. Mire, esta ventana. Puedo hacerlo más pequeña, no hay problema, pero mejor si usted lo maximiza grande. Entonces, tenemos dos ventanas. Una ventana que es la ventana de resultados que está al fondo, que dice IDL Shell, y este United, donde vamos a escribir nuestro primer programa. Así que lo maximizamos para que no nos confundamos con las dos ventanas. Uno es el Shell y otro es la ventana de donde yo voy a programar. Donde dice United o dice Untitled, dice, ¿no? Sin título, dice. Dice Untitled, dice, ¿no? En Untitled hacemos save. Sabe. Control S también sirve para hacer sabe. Grabar. Y van a colocar, vamos a grabar esto en una carpeta. ¿Están de acuerdo? En una carpeta. Y yo igual voy a grabar en una carpeta. Así que voy a grabar esto en la carpeta de Python. Y voy a crearme por aquí una carpetita que diga así. Python, Ciencia de la Computación de Contaduría 2022-234 y grupo B. Bien, así. Y aquí adentro voy a guardar. Entonces copio la ruta. Voy donde voy a guardar mi primer programa. Pulso Enter y coloco así. Este corresponde a la unidad 303, 03.01, así se llama. Y se llama, el nombre que le vamos a colocar tiene que ver con el mismo título aquí casi. Mostrar un mensaje en la pantalla, así. Mostrar un mensaje en la pantalla. Mostrar un mensaje en la pantalla. No es necesario colocar a veces .py, ¿sí? Porque él lo coloca. A ver, vamos a probar. Bien, ahora vamos a crear nuestro primer programa, ¿sí? Vamos a crear nuestro primer programa. ¿De qué se trata nuestro primer programa? De que haga esto, de que pueda escribir este mensaje. Este diagrama de flujo lo vamos a codificar. Entonces vamos a hacer paso a paso. Dice que debo decirle el inicio, debo crear el inicio de un programita. Entonces pulso varios enter aquí, así varios enter, y aquí coloco así, coloco my, así my, abro, cierro, paréntesis, en primer lugar. Y aquí escribo con un hashtag, coloco así, invocación de la función principal. Voy al inicio y escribo así, definición de la función principal. ¿Estamos de acuerdo? Invocación de la función principal, definición de la función principal. ¿Han escrito eso? Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Entonces, jóvenes, han escrito así, ¿ya? Definición de la función principal arriba y más abajo, invocación de la función principal. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora vamos a crear nuestra primera función principal. ¿Cómo lo hacemos? Así. Escribimos la palabra def, espacio, y colocamos my, abrimos, cerramos paréntesis, y colocamos dos puntitos parados. Así, mire, dos puntitos parados y pulso enter. Fíjese que él se ha bajado, se ha entrado con una sangría, con una entrada. Así que no lo debo borrar eso. Debe mantenerse así porque si no, no funciona. Python es un lenguaje muy interesante. Y para dar esa sangría debo utilizar la tecla Tab. Cuando por algún motivo lo borro la sangría, debo utilizar la tecla Tab para poder dar la sangría. Pero usted dice, ¿y cuál es la tecla Tab? ¿No? ¿Cuál es la tecla Tab? La tecla Tab es esta de aquí que lo voy a mostrar ahorita.
esta que donde está mi manito, esa es la tecla Tab. Arribita de Block, Mayús, más arribita está la tecla Tab. Mire, esa es la tecla Tab. Donde está, mire, fíjese, la manito está como que se abre, ¿no? Eso. Bien, entonces, esa es la tecla que debo ocupar. No debo ocupar la barra espaciadora para dar espacio. Ese es el peor error que podemos cometer en Python. Así que en Ingeniero, una Python... consulta. ¿eh? Los numerales, ¿eso con qué tecla lo saca? Disculpe. No le capté bien, va, disculpamos fuertecito, por favor. Los numerales en la definición, ¿es un numeral? El que está Ya, este escrito número delante de la del... orilla, ya, ese número de la orilla, ¿cómo lo consigo? Hay que configurar eso y hay que ir a, ahorita le vamos a decir, ¿ya? Para colocar esos números, ¿no? ¿No le sale esos números? Lo de la orilla sí me sale, solamente para sacar el numeral El de numeral, definición. ya, el símbolo Sí. numeral. Está con Algere 3. Algere 3 en el teclado normalmente. Algere 3 para sacar el símbolo numeral. Aquí está, mire. Ahí está. Y este Algere. Algere 3. Algere y hace 3. ¿Listo? Ya le salió el hashtag, el numeral. Luego entonces, fíjese, yo lo voy a borrar. ¿Y qué tengo que pulsar? Tab. ¿Está de acuerdo? No espacio. Cuidado que usted haga esto. Así vaya yendo. Lo va a pelar. No va a funcionar nunca su programa. Así que se pulsa aquí Tab. Así funciona este programa. Y luego dice que tiene que escribir un texto. Un texto. ¿Cuál es el texto que tiene que decir? Estimados estudiantes. Así que escribimos aquí con la palabra, con el comando print. Print es para que muestre un mensaje en la pantalla. Con minúsculas, ¿sí? Print, y abrimos, cerramos paréntesis y entre comillas colocamos así. Estimados estudiantes. Voy al final y pulso Enter. De vuelta hago otro print. Abro, cierro paréntesis, coloco comilla y escribo el texto siguiente. Lo que dice aquí. Reciban saludos cordiales. Dice. Así que escribimos eso. Reciban saludos cordiales. Enter. Otro voy a hacer. Cordiales. Con una O ¿no? En esta clase aprenderemos a dibujar. En esta clase aprenderemos a dibujar, dice, ¿no? Print. Entre comillas siempre. Si no le colocan no funciona. Y escribimos. En esta clase aprenderemos a dibujar. Dice, ¿no? Decían saludos cordiales. Una seno, ¿no? Cordiales. A dibujar. Print, de vuelta. Si no coloco print, no muestra la imagen, da error. Y ahora dice que vamos a aprender a dibujar diagrama de flujo. Aprenderemos a dibujar, dice, no, diagrama de flujo, que es una herramienta que nos ayuda a diseñar algoritmos. Aprenderemos a dibujar, directamente voy a escribir aquí, ¿ya? Diagramas de flujo. Aquí vamos a escribir que es una herramienta de diseño que nos ayuda, ¿a qué cosa? Que nos ayuda, dice, ¿no? A diseñar algoritmos. Que nos ayuda a diseñar algoritmos. Enter. Otro print. Print. Entre comillas, ahora de vuelta algoritmo. Que una vez codificados en un lenguaje de programación, vamos a colocar así, algoritmo. Que una
¿qué es? Que una vez codificado en un lenguaje de programación, voy al final, pulso enter. ¿Qué pasa cuando codificamos un lenguaje de programación? Pueden ser ejecutados por la computadora, por print, pueden ser ejecutados por la computadora. Bien, entonces eso es lo que hemos escrito. Miren, ahora voy a borrar estos espacios que están vacíos y solamente voy a dejar dos líneas aquí. Ahora voy a file y le digo sabe, aquí sabe. Mire, no es más. Entonces ya se ha grabado. O si no, pulso control S. Yo más pulso control S. Ahora, ¿cómo hago para ejecutar esto? ¿Cómo hago para ejecutar eso? Voy y hago clic en Run, en Run, y le digo Run módulo. O pulso la tecla F5 de mi teclado normal. Y ahora me va a mostrar, mire, ahí está. Estimado estudiante, reciban saludos cordiales. En esta clase aprenderemos a dibujar diagramas de flujo, que es una herramienta de diseño que nos ayuda a diseñar algoritmos, que es que una vez codificado en un lenguaje de programación, pueden ser ejecutados por la computadora. Vamos a cambiar, ya que una vez codificado en un lenguaje de programación tal como Python, vamos a colocar, pueden ser ejecutados por una computadora. Y fíjese que ya se ejecutó. Y puedo cerrar esto, pero no debo equivocarme con este otro, que una vez codificado en un lenguaje de programación tal como Python, pueden ser ejecutados por la computadora. Control S. Entonces, esto es lo que hemos hecho. Esta clase aprendemos a dibujar diagramas de flujo, dice, ¿no? Vamos a cambiar. ¿Cómo les ha ido? Así que yo voy a pasarle una copia de esto. Control S. Voy a recortar. ¿Estamos de acuerdo? Así que voy a recortar esto. Sí, voy a recortar esto. Y les voy a pasar una copia. Bien. Este sería nuestro primer programa de nuestro primer diagrama de flujo. ¿Cuántos minutitos necesita para transcribirlo? Una vez que escribe el código o transcribe el código o codifica, guarda, file, sabe, coloca un nombre. El nombre que hemos dicho es de mostrar un texto en la pantalla. Y luego tiene que ir a Run y decirle Run módulo. Aquí. Y ese le va a mostrar el resultado. Este programa, jóvenes, responde a este diagrama que hemos hecho. Que mientras estaban ustedes codificando lo tuve que acomodar más bonito. Mire. Y ya le he compartido por el grupo de WhatsApp también el mismo diagrama y obviamente la codificación. ¿Listo? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? Bien, jóvenes. Creo que van a tener nomás que ver también. ¿Cómo se guardó? Sí. Van a tener que ver este video. Aquí hay un video con muchos tutoriales, ¿sí? Con muchos videos para aprender Python. Así que venga por aquí, va a bajar por la plataforma virtual y en la plataforma virtual dice así: Python, programación con Python. Dice, miren, hace un clic derecho, abre eso. Dice, un poco de historia de Python, dicen, ¿qué es Python? Característica y paradigma, filosofía de trabajo Python. Y ahí viene un tutorial de Python. Miren, tutorial de Python. Luego viene otro tutorial. Vienen varios videos, así que si usted le sigue al canal va a poder ver un conjunto variado de videos. Así que voy a dejar de grabar un ratito. No me han compartido los que ya han hecho correr. ¿Cómo lo guardaba? ¿Ya hicieron correr este programita de mostrar texto en la pantalla? ¿Con qué nombre lo guardo? Disculpe, estoy en nombre de archivo.
Hacerlo correr. El siguiente ejercicio sobre diseño de diagrama de flujo trata de lo siguiente. Dice, diagrama de flujo, dice, para solicitar los datos al usuario y mostrarle en pantalla. Entonces vamos a crear un diagrama de flujo que me pida datos y luego lo muestre en la pantalla. Entonces dice así. Primeramente inicia el diagrama de flujo y dice, escriba su nombre completo, un mensaje. Y luego me dice que tiene que cargarlo eso en una variable que se llama el nombre completo. Y posteriormente me tiene que decir hola. Y luego coloca el nombre completo. Es un gusto conocerte. Hasta pronto, dice. ¿Sí? Entonces eso es lo que tiene que mostrar. ¿Sí? Eso es lo que tiene que mostrar. Bueno, tal vez esto podemos agrandar un poquito aquí. Para que pueda mostrar. No sé por qué no mostrar esto. A ver, vamos a ver. Y hasta pronto. Aquí, así, hasta pronto. Es un gusto, hola, dice, no es un gusto conocerte, dice, ¿no? Conocerte, dice, es un gusto conocerte, ¿no? Y hasta pronto. Y hasta pronto, ¿sí? Seguido, un solo. Hola, Weimar, por ejemplo, no es un gusto conocerte, ¿no? Nos vemos en otro momento, ¿sí? Pero la palabra nos vemos en otro momento tal vez podemos escribir en otra línea, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que quería hacer aquí. Y entre comillas vamos a colocar aquí. Nos vemos o charlamos, ya. Nos vemos en otro momento. Y unos puntitos. Bien, a ver, vamos a ver ahora cómo queda esto. Bien. Venimos más abajito y agrandamos esto un poquito más. A ver, esto también hasta allá. Agrandamos un poquito. Está bien. Ahí está bien. Un poquito más. Ahí. Entonces vamos a enviar un mensaje que diga escriba su nombre completo. Cargamos una variable con ese nombre y luego decimos hola Weimar, por ejemplo, es un gusto conocerte, y más abajo decimos nos vemos en otro momento. Entonces guardaremos. ¿Cómo lo hacemos eso? Una vez que estoy en esta ventana, abro un nuevo archivo en blanco. Mire, File, New File. El otro, ¿qué hago con esto aquí? Lo puedo cerrar, no hay problema, porque ya está hecho y yo simplemente me quedo con esto aquí. Y en esta ventana tengo que hacer lo siguiente. Primer paso, escribo el main, ¿sí? Acostúmbrense a hacerlo de esta manera. Este primer main es el invocador, el ejecutador del programa principal. Por eso es que aquí con hashtag, que es un carácter de comentario, coloco invocación, ¿sí? Invocar, dice, ¿no? O invocador, runner también se llama. Invocar a la, o ejecutar también se llama, a la función principal. Luego al inicio, jóvenes, coloco otra vuelta, otro hashtag y coloco aquí implementación de la función principal. Le cuento que hay varios tipos de funciones que se pueden ir creando. Entonces aquí coloco def, así de definición, def, espacio, y coloco main, abro y cierro paréntesis y dos puntitos y pulso enter. En esta parte es donde tengo que codificar esto. Primero que nos muestre un mensaje y que cargue una variable. Entonces en Python tengo que hacer lo siguiente. En Python es mucho más sencillo hacer eso, porque de un solo saque puedo hacer que cargue la variable y me pida un nombre. ¿Estamos de acuerdo? En este caso yo haría de esta manera. Coloco el nombre de la variable, nombre completo, y digo que eso es igual a ¿qué? A un input. ¿Sí? Y en ese input yo coloco una doble comilla y le digo así: escriba su nombre completo.
Listo, entonces me va a permitir escribir mi nombre completo. Hasta ahí estoy haciendo dos cosas. Envío un mensaje y luego le digo que haga un input que meta datos a la variable. Y luego me dice por aquí, me dice que ahora tengo que mostrar este mensaje. Acuérdese, este mensaje. Y dice, hola, nombre completo, es un gusto conocerte, nos vemos en otro momento, en otra línea. Entonces coloco ahora aquí un print. Y entre comillas voy a tener que escribir la palabra hola. Hola, espacio. Ahora coloco aquí coma. Vamos a colocar coma si no acepta. Hola, nombre completo. Igualito tengo que escribir coma. Y aquí decimos es un espacio, ¿no? Es un gusto conocerte. Luego dice que hace otro, un enter, una línea más abajo. Entonces para que haga enter, línea blanco, coloco así, print. Y coloco un print y coloco en esa comilla, nos vemos en otro momento. Así. Y unos puntitos para terminar. Y eso nada más sería ese código. Grabo, control S, y le guardamos con el nombre que está aquí, que dice pedir un dato al usuario y mostrarlo en pantalla. 03.02 pedir un dato al usuario y mostrarlo en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Y nada más que así y guardamos. Ya está guardado. Ahora le digo run módulo así. Y entonces mira lo que me dice. Escriba su nombre completo. Entonces coloco aquí Weimar. Mire. Weimar Jiménez Ruiz. Pulso enter y me dice así. Hola Weimar. Me dice, ¿no? Hola Weimar Jiménez Ruiz. Es un gusto conocerte. Nos vemos en otro momento. Dice. ¿Sí? Entonces eso es lo que me ha hecho. Eso es lo que ha hecho esto de aquí. Miren. Cuando hemos hecho. Miren. Este es el enter y todo. ¿Se entendió, jóvenes? Lo que hemos hecho. Miren. Ya hemos hecho un programita con el que ya estamos interactuando con la computadora. Le estamos metiendo ya datos. Así que le paso esa copia por el grupo de WhatsApp. Pero primero le pasaré el diagrama de flujo. Este es el diagrama de flujo. Así que control A, control E aquí, control E, control C. Le pasaré primero el diagrama de flujo de lo que tiene que hacer. Mire, ahí está. Ahora le pasaré el código. El código como captura, así. Listo. Y luego lo pega. Bien. Ahora le tocaría hacer ese ejemplo. Ese ejemplo tiene que hacer. Bien, jóvenes. ¿Cuántos minutos nos damos para hacer ese ejemplo? También les sugiero, por favor, para aprender mucho más de diagrama de flujos, revisar el material que tenemos en la bibliografía. Y en la bibliografía dice así: ejemplos de diagrama de flujos algoritmia. Dice, mire. Y aquí le voy a mostrar unos diagramas de flujo bastante bonitos. Voy bajando, mire. Ahí está, muy similar a lo que yo le enseño. Mire, el pseudocódigo. ¿Para qué sirve? Arriba. Esto es como pseudocódigo y el código. Así que usted ya puede comparar con esto también. ¿Sí? Puede comparar, hacer este programita. Luego puede otro. Mire, aquí hay otro programa. Y así hay varios programas para poder aprender a diseñar algoritmos. Otro, cierro esto. El otro dice ejemplos de diagrama de flujo. Dice, miren, vamos a abrir eso.
Dice anexo, diagrama de flujo, hay un poco de teoría y desde aquí empieza. Miren cómo está, cómo se hace los diagramas de flujo, para qué sirven cada una de las cajitas. Y aquí le da varios ejercicios, pero que al final, bien al final, voy bajando. Al final está la resolución, mire, de lo más básico a lo más avanzado. Lo mismo que hemos hecho, mire, leer A, leer B, leer C, mire, estamos haciendo ya esto de aquí. Y mire, está empezando a hacer las operaciones. Entonces tiene que revisar nomás estos materiales, por favor. No hay otra opción. Es la única manera de aprender. Por eso usted tiene todos los materiales para poder estudiar. Luego viene el tutorial de Guido Van Rossum. Este es el creador del lenguaje Python. Hay un libro que él ha escrito. Lo cierto es que cada periodo de tiempo se actualice, pero este es su tutorial, donde le enseña paso a paso cómo debe también programar. Pero yo les sugiero primero ver los videos y luego se viene por aquí a ver el libro y va a ver que el libro le enseña igual de la misma manera como le estoy enseñando, pero obviamente no le va a mostrar con diagrama de flujo, sino directamente le dice, mire, ahí está, mire cómo puede escribir el intérprete, utilizando el intérprete, introducción formal y ahí empieza, mire, hacer unos pequeños cálculos, unas pequeñas operaciones, mire, cómo se escribe una cosa, un texto, y así sucesivamente. Y así hay otro libro, Python para Todos. Mire, el otro libro también es muy bonito, este libro Python para Todos. Voy a cerrar esto para hacerlo más grande. Ahí está la serpiente, Python o Python. Y de la misma manera, usted se va a bajar hasta abajo y va a ver que van a empezar de lo más elemental también a realizar los programas. Así que lo bueno es de que usted ya lo tiene instalado el Python. Lo bueno es de que ya sabe guardar un archivo, ya sabe crear un nuevo archivo de programa. Así que lo único que le falta ahora es poder empezar a hacer los programas. Y cuando viene por aquí le va a hablar de varios temas, contenidos todavía. Tuplas todo y en algún momento va a empezar a escribir los códigos, ¿sí? Entonces aquí le da mucha información teórica de conceptos de cómo se programa, funciones, mira, qué es lo que vamos a hacer posteriormente. Orientado a objetos, mire, imagínense. Este libro es muy interesante, muy completo, así que les sugiero que lo vean. Bien, jóvenes. Ahora les voy a mostrar el segundo parcial. El primer parcial práctico. Entonces, para ver el primer parcial práctico, necesariamente tiene que entrar a la plataforma virtual. Y ahora voy a liberarlo, voy a mostrarlo. Ahí está. Entonces actualizaremos la plataforma. Veamos cómo dice, qué dice el examen práctico. Abramos y dice que lo tiene que enviar hasta el día de mañana, al mediodía. Descarga el examen, dice, abre las preguntas, responde las preguntas y una vez finalizado debe enviarlo al examen. Mira, ahí está el examen. Entonces hace un clic derecho, lo abre. Y una vez que abre el examen, usted lo edita. Mire, así. Cuando lo edita es un Word, por si acaso, es un Word. Habilita la edición, escribe su apellido y su nombre aquí, por favor no se olvide, aquí dice apellido y nombre, no es necesario que coloque la firma digital obviamente, y qué tiene que hacer, dice, utilizando la interfaz del CMD o PowerShell, haga pin al periódico al deber, a su página web y anota la IP, el tiempo y el TTL, así que averigua cuál es la página web de el deber y lo anota ahí. Luego dice que el número 139 lo debe convertir a binario, ¿sí? A binario y a decimal. A binario y a hexadecimal, ¿sí? Este número, 139, lo convierte a binario y hexadecimal.
Luego dice que tiene que sumar estos dos números. Tiene que hacerlo paso a paso, bien, ¿sí? Bien, así como le he enseñado. Y luego le saca una foto, una captura y lo envía. Luego hay un cálculo de cuántos archivos puedo guardar en una flash memory que tiene esta cantidad de espacio libre. Y la relación que vamos a ocupar para el cálculo es de 1024. Y el tamaño de cada archivo, el promedio, ¿no?, del tamaño del archivo es de 972 kilobytes. Entonces le dice aquí que cada archivo, cada captura, cada foto que está sacando debe mandarlo como respuesta 1 y coloca su apellido y nombre aquí. ¿No me acuerdo? Cada respuesta. Entonces mínimamente debe enviar 4 archivos, aunque en realidad el hexadecimal, si lo hace en el mismo archivo, uno solo. ¿Sí? ¿Alguna consulta, jóvenes? Tenemos ahí los puntajes: 20 puntos el primero, el segundo 25, luego 25 y el último 30 puntos. Si no hay más que decir, jóvenes, con esto he terminado ya de poder explicar lo que sería el primer parcial y lo tiene que enviar hasta el día de mañana. Más porque a veces no revisan por la plataforma, no revisan y obviamente que es un gran error no revisar la plataforma, ¿sí? A ver, vamos a ver aquí, ¿dónde está? Aquí está otro lado. Práctica de programación con Python, miren, vamos a abrir, para que no diga de que no hay. Mire, ahí está, un montón ahí. ¿Lo puede ver? Sí, sí, se ve. Listo. Entonces, en lo posible le voy a cargar mucho más que eso. ¿Están de acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, deben revisar este material que hice, programación web con HTML, para que las siguientes clases les dé la inducción cómo se programa en HTML para las páginas web. Bien, jóvenes, dicho eso, entonces terminamos nuestra clase virtual. Muchas gracias por su participación. Dejo de compartir. Y finalizamos.